Muy bien, amigos, estamos aquí en la entrada del Santo Sepulcro, lugar que de acuerdo a todas las corrientes del cristianismo, a excepción de buena parte de las corrientes dentro del protestantismo, aquí sería el lugar de crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús. Ahora, esta iglesia que estamos viendo acá fue creada ya en el siglo IV por Helena, la madre de Constantino, quien en búsqueda de los lugares de nacimiento, de actividad y sepultura de Jesús, vino con un fervor cristiano tratando de hallar esos lugares. Y ella, Helena, la mamá de Constantino, ubicó ese lugar aquí, en el Santo Sepulcro. Es claro que lo que estamos viendo aquí no es la iglesia de la época de Constantino y surgen muchas preguntas. Si este no es el lugar, vamos a decir, el lugar donde hoy en día podemos ver la iglesia de Helena. Entonces, ¿cómo podemos saber si, arqueológicamente, claro, si aquí puede ser la tumba de Jesús, el lugar de crucifixión, el Gólgota? Y para eso nosotros vamos a entrar dentro y vamos a responder a varias preguntas. Primero, ¿cómo puede ser que, como dicen los protestantes que defienden la teoría de la tumba del jardín, si el Santo Sepulcro está dentro de la ciudad, ¿cómo puede ser que Jesús fue entonces crucificado y sepultado aquí? Sí, por cierto, nosotros sabemos que eso ocurrió fuera de las murallas de Jerusalén. ¿Cómo puede ser también que hoy con tantas iglesias medievales, porque lo que vemos aquí es del siglo XI, del siglo XII en su gran mayoría, cómo puede ser que podamos rescatar algo de lo que fue hace 2000 años en este lugar, si realmente fue aquí? Nosotros vamos a entrar dentro y vamos a tratar de responder a todas esas preguntas que principalmente la arqueología nos dice al respecto de este lugar, si es o no el lugar de los hechos. Entonces vamos a entrar ya mismo y recorrer el Santo Sepulcro, por aquí. Bien, ya estamos dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Voy a hablar bajito porque hay muchísima gente aquí. Nosotros vamos ahora a subir por unas escaleras donde, según la tradición católica y el resto de las iglesias cristianas, menos las iglesias protestantes o la gran mayoría de ellas, sería el lugar del Gólgota, es decir, el lugar de la crucifixión. Vamos a subir por unas escaleras muy empinadas. Vamos a tratar de responder a esa pregunta. ¿Realmente pudo haber sido aquí? Vamos adentro. Sin dudas, este es un lugar fascinante, no solamente desde la historia, la arqueología, también desde la fe. Y estoy pensando ahora hacer tal vez un video solamente sobre la iglesia del Santo Sepulcro, cómo es hoy en día, qué iglesias forman parte, el simbolismo de cada cosa. Pero en este video nos estamos focalizando en, más que nada, la parte arqueológica, tratar de identificar el lugar de los hechos. Vamos a seguir por aquí. Lo que estamos viendo aquí sería el lugar de crucifixión. Es también la estación número 12 de la Vía Dolorosa, ¿no? Mencionamos mucho, y también sobre eso voy a hacer un video aparte sobre la Vía Dolorosa, pero esta sería la estación número 12, el lugar de la crucifixión. ¿Y por qué tenemos gente que entra ahí, se arrodilla, ora, toca ahí un lugar? Porque según la tradición, ese es el lugar. Es decir que, estamos viendo aquí, desde el punto de vista arqueológico, si se quiere, o geológico ahora, estamos viendo una piedra madre, una roca madre, que según la arqueología, este lugar funcionaba, lo que vemos aquí, esta piedra, y ahora hablo de arqueología, funcionaba en la época de la Biblia hebrea o del primer templo o del Antiguo Testamento como una cantera, es decir, un lugar donde se extraía piedras para construcción. Y después, y sobre eso tenemos pruebas bastante categóricas, funcionó como un cementerio. Estoy hablando de este lugar aquí que es difícil imaginarlo porque está muy construido. Y eso es una prueba, el hecho que sea
un cementerio en la época de Jesús es una prueba que aquí se enterraban personas, una prueba a favor de la teoría del Santo Sepulcro. Pero vamos a seguir en dirección ahora a la tumba de Jesús. Entonces aquí estamos viendo lo que sería la tumba de Jesús, por lo menos así lo creen las diversas iglesias que consideran el Santo Sepulcro como lugar de los hechos, católica, griega ortodoxa, armenia, siria, copta, en fin, todas las iglesias menos la corriente del protestantismo o algunas corrientes que vemos aquí es un santuario en realidad. Muchos se deben estar preguntando ahora, pero ¿cómo? ¿Jesús no fue enterrado en una caverna funeraria? Claro, sí. Lo que pasa es que con el correr de los siglos esto fue convertido o ha sido convertido en un santuario. Entonces vemos hoy en día, sí, una especie de santuario. Eso se llama edículo, ¿no? Es decir, lo que está dentro, lo que, o mejor dicho, fuera de lo que sería la tumba de Jesús, que no podemos filmar ahí, pero estaría dentro. Y es un lugar que realmente es adorado por millones de personas en el mundo entero. Y ahora vamos a la arqueología. ¿Realmente aquí sería la tumba de Jesús? Bien, es una probabilidad y la respuesta está en lo que vamos a ver en un ratito nada más, que se han encontrado tumbas de la época de Jesús originales y nosotros la vamos a ver. Entonces es probable que sí haya habido una caverna con una tumba, es probable que haya sido la tumba de Jesús. Se hicieron hace pocos años y recientemente también algunos estudios arqueológicos dentro de la tumba, es decir, se abrió la tumba y se encontraron restos de lo que podría haber sido una caverna funeraria del siglo I y también restos de la iglesia original construida por Constantino o por Helena hace 1600 años en el siglo IV. Entonces la probabilidad es una probabilidad real, pero de nuevo, no podemos decir contundentemente, arqueológicamente hablando, no estoy hablando de fe, que aquí haya sido el lugar de los hechos. Vamos ahora a conocer entonces lo que quedó de la, arqueológicamente hablando, de la época de Jesús, una tumba que está prácticamente intacta. Acompáñenme. Fíjense este lugar, amigos, es impresionante. Estoy muy tentado de explicarles aquí, porque este lugar está como más oscuro, está un poquito más desorganizado, pero lo voy a hacer en otro video cuando esté explicando sobre la historia del Santo Sepulcro, que es fascinante, y cómo las diversas iglesias hoy en día conviven, coexisten, hay paz o hay enfrentamiento, pero eso para un próximo video. ¿Por qué vinimos aquí? Se los prometí antes, porque aquí podemos ver la entrada a una tumba de la época de Jesús. Y es impresionante porque podemos ver realmente cómo era una tumba en esa época, es intacta. Como estas tumbas se han encontrado cerca de 1000 en la región, solamente en la región de Jerusalén, es decir que los arqueólogos ya conocen la tipología o saben identificar cómo eran las tumbas de la época del primer templo, es decir, o de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, y cómo eran las tumbas en la época de Jesús o del segundo templo, que eran un concepto totalmente diferente. No voy a entrar ahora en los detalles. Pero lo que es impresionante es que nosotros ahora vamos a entrar dentro de la tumba que, de acuerdo a la tradición cristiana, de vuelta, fuera de iglesias protestantes o buena parte de ellas, sería la tumba de José de Arimatea. Claro, no tenemos ninguna prueba arqueológica que acá sea realmente la tumba de José de Arimatea, pero
vamos sí ver cómo era una tumba. Y eso no hay discusión, es una evidencia muy clara. Por aquí entramos. Esto es increíble, realmente por aquí. Es entrar no solamente en la fe, no solamente en la historia, realmente tocar las piedras, la arqueología, lo que nos permite realmente palpar, sentir cómo era la historia en el pasado. Fíjense aquí, esto es una tumba, lo que llaman tumba familiar. En la época del Segundo Templo era la costumbre crear tumbas familiares. Aquí tenemos, por ejemplo, dos nichos. Probablemente era con varios nichos aquí, no solamente dos. Lo que pasa que tanta construcción a lo largo de los siglos probablemente fueron destruidas partes de los nichos de tumbas y aquí se colocaban osuarios, ¿no? Es decir, de una persona X, una persona Y aquí, ¿no? Y era por eso la tumba familiar. Ahora, ¿qué es interesante y apasionante? Nosotros estamos a metros de lo que sería la tumba de Jesús, tal vez 5 metros, una cosa así, y ya tenemos una prueba arqueológica que dice lo siguiente: en este local, en este lugar, existía un cementerio en la época de Jesús. Eso es central, porque a diferencia de la tumba del Jardín de la Tumba, que vimos que data del siglo VI a.C., aquí sí tenemos tumbas de la época de Jesús. Y eso no hay discusión. Como ya dije, más de 1000 tumbas en toda Jerusalén, ni que hablar en la tierra de Israel, y son prácticamente el mismo diseño, el mismo estilo. Es decir, que no hay duda que aquí funcionaba un cementerio. Como estas tumbas han encontrado unas 6 en total, lo que refuerza el argumento que dice que probablemente aquí pudo haber sido la tumba de Jesús en el lugar de los hechos. ¿Tenemos pruebas categóricas? No, no tenemos pruebas categóricas y sigue también la discusión. Hay algunos especialistas que dicen que no es ni en el jardín de la tumba ni en el Santo Sepulcro, sino en un tercer lugar o hasta en un cuarto lugar. Pero nosotros aquí estamos investigando y vamos a ver también otras pruebas que refuerzan por qué sería sí aquí o tal vez no el lugar de los hechos. Pero para eso vamos a ir juntos investigando y explorando el Santo Sepulcro. Por aquí. ¿Cuáles son las pruebas que tenemos a favor del Santo Sepulcro como el lugar de los hechos? En primer lugar, dijimos antes, el Santo Sepulcro está dentro de la ciudad vieja de Jerusalén actual, pero en la época de Jesús estaba afuera. Es decir, que el argumento que muchos dicen, no, el Santo Sepulcro estaba dentro, entonces no puede ser el lugar de crucifixión y sepultura. No, eso ya fue comprobado arqueológicamente, históricamente. Flavio Josefo menciona los límites de la ciudad cuando fueron construidas las diversas murallas. Es decir, que el Santo Sepulcro en la época de Jesús estaba fuera de la ciudad. Por eso encontramos también aquí, y ese es el segundo argumento, tumbas del siglo I, lo que refuerza que este lugar era un lugar de sepultura. Era un lugar también popular, ¿no? Si vemos aquí en el mapa, ustedes pueden ver la ubicación del lugar de la sepultura de Jesús, así como estaba en el siglo I. Pero vamos a ver también más pruebas a favor del Santo Sepulcro que no son de vuelta, no son contundentes, no son 100%, estamos hablando de teorías. Una de ellas estaría aquí dentro de esta puerta que estamos viendo aquí, que en estos momentos no podemos entrar, pero justamente en el documental o en la serie documental que tenemos en Moriah College, en nuestra plataforma de cursos online, sí grabamos aquí dentro con el profesor Eyal Merón, ¿no? Siguiendo los pasos de Jesús. Y aquí en el Santo Sepulcro, en el Jardín de la Tumba, tenemos realmente contenido riquísimo ahí. Pero detrás de esa puerta estaría lo que serían las bases, en primer lugar, de la iglesia de Constantino o de Helena, pero una cosa más importante que eso. Estaríamos viendo dentro de aquí lo que sería el templo dedicado a Venus Afrodita. ¿Y qué tiene que ver eso con el lugar de sepultura de Jesús? Porque nosotros sabemos por escritos de la época que cuando el emperador Adriano conquistó Jerusalén en el siglo II, él construye aquí un templo para Venus y Afrodita. Es decir, que estamos hablando de
un lugar que probablemente, y así tenemos también escritos de la época, Adriano habría construido su templo justamente y a propósito en el lugar donde judíos adoraban a Jesús. Claro, estamos hablando del siglo II, en años 132 a 136. Es decir que Adriano no sabía reconocer quiénes eran cristianos y quiénes eran judíos. Recordemos que los primeros cristianos, claro, eran una secta, si quiero, un grupo, una ramificación del judaísmo. Entonces, cómo Adriano vino aquí a reprimir una de las grandes revueltas judías contra Roma, la revuelta de Bar Kokhba. Entonces, en una forma de castigar a los judíos, habría construido un templo pagano aquí, justamente en un lugar que era adorado. ¿Es una prueba contundente? No, no es una prueba contundente, pero es algo más a favor que nos ayuda a construir lo que sería este rompecabezas. Y dentro de esa puerta vemos los restos arqueológicos de ese templo. Y una última cuestión, que tampoco no son pruebas contundentes ni categóricas, pero ayuda de vuelta a montar este rompecabezas histórico, es que el Santo Sepulcro ya tiene una tradición de 1600 años. Estamos hablando del inicio del siglo IV, el primer tercio del siglo IV, es decir, que durante 1600 años este lugar ha sido adorado, reconocido, visitado por peregrinos, millones de peregrinos cristianos alrededor del mundo. Eso solo no es suficiente, pero sí tenemos que tener en cuenta que, si bien fue construido en la época bizantina, estamos más cerca de los hechos, es decir, estamos a unos 300 años de los acontecimientos, lo que le da cierta ventaja a una tradición que es del siglo XIX, por ejemplo, si hablamos de la tumba del jardín. Es decir, que es probable que Elena, cuando vino aquí, estuvo preguntando a gente. Inclusive tenemos todo tipo de relatos, algunos de ellos son míticos, ¿no? de cuestiones sobrenaturales, pero es probable sí que Elena haya preguntado a uno, preguntado a otro, dónde estuvo y tradiciones orales de generación en generación hayan sido transmitidos y haya sido este el lugar. Pero nuevamente, resumiendo, Santo Sepulcro fuera de la ciudad, sí. Un lugar central, sí. Un lugar donde todo el mundo podía ver, sí. Hay tumbas de la época de Jesús, también. Tenemos la tradición, tenemos el templo de Adriano, que probablemente haya sido propósito que lo haya construido. Todas esas pruebas nos llevan a la conclusión que la probabilidad de vuelta no es contundente. La probabilidad aquí sea por lo menos razonable. Y por otro lado, la tumba del jardín tiene teorías muy interesantes. La forma de la calavera, ¿no? Es interesantísimo, no podemos negar que es una teoría interesante, está fuera de la ciudad, en un lugar central, sí. La única, vamos a decir, desventaja desde el punto de vista arqueológico, histórico, es que la tumba es del siglo VI a.C. Amigas, amigos, espero que hayan disfrutado de este contenido y si les ha gustado, no se olviden dejarme un like, un me gusta aquí, compartir con amigos, con familia, así crecemos más rápidamente con muchísima gente que le interesa estos temas que tienen que ver con Biblia, historia y arqueología para llegar a mucha más gente y así poder tener la motivación, si se quiere, y la fuerza, la energía para seguir produciendo más y más material desde aquí, desde la Tierra Santa. Un gran abrazo y que Dios los bendiga directamente desde aquí, desde el Santo Sepulcro.